Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con: si tu iglesia está haciendo estas 4 cosas, debes huir. Debes irte inmediatamente. Uno de los mayores errores que cometen los cristianos es pensar que porque una iglesia es grande y exitosa, debe ser piadosa. Mentiras. El éxito de una iglesia no tiene nada que ver con el tamaño de su edificio o su membresía. Tiene todo que ver con su estricto apego a la Biblia. Si tu iglesia se enfoca demasiado en cualquiera de estas cosas, debes huir ahora para encontrar una iglesia que tema a Dios y se adhiera a la Biblia. Número 1. Iglesias Megaprosperidad. Está bien, sé que esto puede no agradar a algunas personas, pero espera. ¿Has notado estas tendencias en algunas iglesias hoy en día? Estas iglesias atraen a grandes multitudes porque dicen a las personas lo que quieren oír, en lugar de lo que necesitan oír. A menudo se enfocan en aumentar la autoestima, enseñar la creación de riqueza o delinear principios de prosperidad. Normalmente, no hay nada de malo en esto. No hay nada de malo en enseñar riqueza y prosperidad a los hijos de Dios. De hecho, yo también lo hago. Sin embargo, el propósito fundamental de una iglesia no es servir a estos fines, no es crear millonarios y riquezas mundanas. La misión primaria de una iglesia es ser una casa de oración, una vía que lleva a las personas a la salvación. En Mateo 21:13, Jesús declaró: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esta poderosa declaración resalta la santidad prevista de la iglesia y la contrasta con la profanación observada. Jesús no llamó a su casa un lugar de entretenimiento ni un lugar para reuniones seculares. Él enfatizó la oración como su actividad definitoria. Si tu iglesia se enfoca principalmente en el alimento mundano, con enseñanzas de prosperidad, sin darte la guía espiritual tan necesaria para mantener y proteger tu salvación, huye. Huye porque, como Jesús advirtió, si algo te hará perder tu salvación, debes cortarlo. Número 2. Iglesias del movimiento amigable para buscadores. Esta tendencia comenzó con el movimiento amigable para buscadores o movimiento sensible para buscadores en los años 80, que tenía como objetivo atraer a las personas, particularmente a los no creyentes, adoptando estilos más contemporáneos. Su lema es decir y hacer lo que sea necesario para que la gente entre a la iglesia. Sin embargo, comprometen la integridad y el valor de la iglesia en el proceso. Este movimiento persiste hoy en día. Las iglesias amigables para buscadores se esfuerzan por ser relevantes, especialmente para audiencias más jóvenes, lo que significa que su enfoque a menudo refleja las tendencias sociales actuales. Como resultado, estas iglesias se transforman en algo que se asemeja a lugares de entretenimiento en lugar de casas de oración. ¿Alguna vez has notado que cada vez que una celebridad afirma ser cristiana, grupos de iglesias y cristianos automáticamente hacen de esa persona el chico o chica de portada del cristianismo? ¿Por qué? Porque estas iglesias tienen un fuerte deseo de convertirse en como el mundo, de ser gustadas y celebradas. Estas iglesias
comienzan a temer hablar sobre temas controvertidos mundanos como la fornicación, la homosexualidad, la criminalidad y similares. Muchas iglesias modernas están tan desesperadas por ser aceptadas y amadas por el mundo, que están ansiosas por asociarse con personalidades famosas. Sin embargo, el estándar del cristianismo no deberían ser las celebridades, sino Jesucristo. Él es a quien debemos aspirar a ser como, y a quien debemos mirar, no las celebridades. Si esto es lo que hace tu iglesia, huye, huye y huye, hasta que encuentres una iglesia que tema a Dios, cuyo ancla esté en Jesús. Número 3. La peligrosa adoración de los pastores. Dije antes que está mal que las iglesias conviertan a las celebridades en el ancla del evangelismo, pero algunas incluso hacen algo peor. Convierten a sus pastores en celebridades y objetos de adoración. Desafortunadamente, vivimos en un mundo de cultura de celebridades, y esto se ha filtrado en los pastores. Ahora, incluso escuchas el término pastor celebridad. Los seres humanos tienen una tendencia a querer ídolos, a poner a las personas en un pedestal, y así es como comienza la adoración de los pastores. En el momento en que te encuentras adorando a un hombre en lugar de al Señor Jesucristo, estás encaminándote por un camino peligroso. Tu fe se arraiga en una persona, no en el Señor Jesucristo. El peligro del pastor celebridad es que la congregación comienza a admirarlos, en lugar de admirar a Dios. Los miembros ignoran la verdadera revelación personal por el consejo diluido de los pastores. Las mujeres veneran a los pastores como semidioses, mientras que faltan el respeto a sus propios esposos. Los hombres se niegan a escuchar la sabiduría de la palabra de Dios y a liderar sus hogares, sino que, en cambio, dependen completamente de las doctrinas de su pastor, cuyos objetivos a menudo están en oposición a la voluntad de Dios. Hay otra razón por la que esto es aún más peligroso. Con la ayuda de las redes sociales y otras herramientas mediáticas, estas megaconferencias de la nueva generación se han vuelto tan poderosas de una manera que nunca antes se había presenciado en la historia. Los pastores pueden tener megaconferencias e incluso tener a cientos de miles de personas viendo su contenido en línea, dándoles un tremendo poder e influencia. Los miembros se quitan la ropa en el suelo para formar una alfombra roja para sus pastores. Algunos lloran abiertamente, solo con mirar a sus pastores. Ningún hombre merece tal adulación. Ningún hombre puede apropiarse de la gloria de Dios sin repercusiones. Si este es tu pastor, huye. Número 4. Iglesias que redefinen el pecado. Las iglesias están cambiando, volviéndose más mundanas, más aceptantes del pecado y más inclusivas de estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Algunas iglesias se están convirtiendo en centros comunitarios mundanos, conciertos con una referencia bíblica de vez en cuando, lugares para mítines políticos o campos de batalla para guerras culturales e ideologías. Se están convirtiendo en cuevas de ladrones, donde los pastores celebridades pueden mentirte en la cara mientras te dicen que les des tu dinero. Tanto es así que estas iglesias son verdaderamente cuevas de ladrones. La afirmación de Jesús sobre el propósito de la iglesia también es notable, intrigantemente e interesante, que Jesús no se refirió a su casa como una casa de predicación, a pesar de la importancia de la palabra, ni una casa de música, a pesar del levantamiento que proporciona. La omisión es llamativa e intencional. Él especificó la oración como la actividad definitoria, subrayando su significado inigualable en nuestra relación con Dios. No hay nada que pueda sustituir la oración, ni la lectura de la Biblia,
ni la memorización de la Biblia, ni la predicación de la palabra o el canto. La oración se mantiene sola. La palabra es una parte importante de la iglesia y también lo es el evangelismo. Pero si tu iglesia no es una casa de oración, huye antes de que sea demasiado tarde. Muchas iglesias modernas están tan ocupadas tratando de ser como el mundo, tan ocupadas tratando de complacer al mundo, que se están volviendo cada vez más mundanas. Ahora hay iglesias donde no puedes distinguir si estás en un concierto de rock o en un servicio de iglesia. Estamos viviendo en una época en la que las personas afirman ser cristianas, pero visten para la iglesia de una manera más adecuada para un club nocturno que para una iglesia. Sus vidas son exactamente las mismas que las de los no creyentes, y sin embargo afirman ser cristianas. Afirman ser cristianas, pero miran cosas que un cristiano no debería mirar. Van a lugares a los que un cristiano no debería ir. Se comportan de manera que un cristiano no debería comportarse. Visten ropa sensual, escuchan y cantan música sensual, y hablan de una manera que un cristiano no debería hablar. Una iglesia que prioriza la relevancia terrenal corre el riesgo de perder su enfoque celestial. El enfoque está en la oración y la intimidad con Dios. En Hechos 4:23-31, después del arresto de Pedro y Juan, su respuesta inmediata no fue un sermón calculado o una protesta organizada, sino que la comunidad se volvió a la oración. Su oración fue potente, unificadora y demostrativa de una profunda dependencia de la guía e intervención de Dios. En cualquier situación en la que estos cristianos se encontraran, oraron. Cuando estaban en problemas, oraron. Cuando eran perseguidos, oraron. Cuando enfrentaban desafíos al elegir un reemplazo para Judas, oraron. Cuando necesitaban guía y dirección, oraron. Cuando estaban en prisión, oraron. Cuando enfrentaban peligro inminente, oraron. Cuando enfrentaban enfermedad, oraron. Cuando necesitaban fuerza y ánimo, oraron. Cuando tomaban decisiones importantes, oraron. Entendían y apreciaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él será una casa de oración. Lo mismo aplica para ti. En todas las cosas, ora. La oración es una verdadera forma de adoración. Sin embargo, asistimos a iglesias y vivimos estilos de vida que solo incluyen ocasionalmente la oración. Lo siento, pero me avergüenza el estado de algunas iglesias en esta nación. Este es un llamado para cada uno de nosotros. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? Porque carecemos de la consistencia de la oración, nos falta el coraje para hablar la verdad. Gente de Dios, llamemos a las cosas por su nombre. El adulterio es adulterio. La fornicación es fornicación. La inmoralidad sexual es inmoralidad sexual. Una iglesia que ora no crea un ambiente propicio para el pecado. Pero en una iglesia que no ora, el pecado prospera en ese entorno. No podemos separar el cristianismo y la oración. Hechos 2:1-4 describe el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este mensaje no se trata solo de edificios físicos de la iglesia, sino que también se aplica a nuestros corazones. Según 1 Corintios 6:19, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El primer templo para limpiar es el tuyo propio. ¿Has permitido que deseos o impulsos que Dios desaprueba entren en tu vida? Es hora de eliminarlos.
Tu corazón y tu vida deben estar dedicados a la oración, como se instruye, a orar sin cesar. A Dios le encanta responder oraciones. Hay una inmensa alegría en recibir una respuesta del ser más poderoso del universo, afirmando que Él escucha y responde. Dios todavía responde oraciones y se comunica con su pueblo. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos regresar a una vida de oración, fomentando una relación genuina con Dios. Haz tiempo para comulgar con el Señor regularmente, ya sea durante un viaje al trabajo, antes de un examen o antes de un día significativo. Habla con tu Salvador y mantén un diálogo continuo con Dios a lo largo de tus actividades diarias. La Biblia enseña sobre un mundo espiritual muy real. Negar la realidad del mundo espiritual es negar la propia Biblia. Negar la realidad del mundo espiritual es rechazar las instrucciones del apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si hay un grupo de personas que debería entender el mundo espiritual, son los cristianos. Sin embargo, si asistes a la iglesia moderna, podrías creer que los demonios ya no existen. La Biblia nunca dijo esto. La Biblia nunca evita este tema. Sin embargo, las iglesias modernas y los predicadores modernos evitan este tema. De hecho, te predicarán sobre cómo lograr un avance, cómo enriquecerte y sobre cómo se cumplirán tus sueños. Sin embargo, evitarán el tema de los demonios, a pesar de que hay personas en este mundo que enfrentan espíritus impuros y demonios cada día de sus vidas. Si tu iglesia evita hablar sobre los principados y potestades, pregúntate por qué. Si puedes, haz el cambio. Si no, huye. Para concluir, cuando digo huye, me refiero a huir hacia Jesús. Huye hacia una iglesia que reconozca la enseñanza y el poder en el nombre de Jesús. El mensaje central es claro. Vuelve a Jesús. Si estás experimentando un ataque demoníaco, vuelve a Jesús. Si no recibes alimento espiritual de tu iglesia, vuelve a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay esperanza y plenitud en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay paz en el nombre de Jesús. Hay redención en el nombre de Jesús. Hay refugio en el nombre de Jesús. Hay luz en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay fuerza en el nombre de Jesús. Hay gracia en el nombre de Jesús. Hay vida eterna en el nombre de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, restauramos la santidad de la Iglesia como una casa de oración. Enraicemos nuestras vidas en una fe genuina y obediente. Busquemos la guía de Dios a través de la oración y el poder de su palabra. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Haz tu parte en la misión evangelizadora de Cristo, compartiendo este video con todos aquellos a quienes deseas su salvación. Que Dios te bendiga. Amén.